Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren en este mundo, les habla su Oba, Eni, Oría, Tei, Fa, Ola, Olo, Batalá, dándole un saludo cariñoso, afectuoso y respetuoso donde quiera que estén y bajo las circunstancias que se encuentren, siempre esperando que estas sean positivas. Saludos, bendiciones, gracias. Hace rato que no pasábamos por el Facebook. No, me salió una cosa de las estrellas. De las estrellas. Bueno. Saludos y bendiciones, gracias a las personas. Vamos a que hola, saludos y bendiciones, gracias y a vos, saludos, bendiciones. Y a vos ya te queda poco, sí, la jefa tú sabes, siempre aquí al lado. Tú sabes que esa es la de las ideas. Yo solo salgo aquí a transmitir lo que ella me dice. Saludos y bendiciones. Ya te queda poco, te quedan 2 meses ya vos, o mes y pico. Saludos y bendiciones, gracias a los que se van conectando. Gracias, ayúdenme a compartir esta directa de reflexión con todos ustedes y con todos los hermanos que quieran verlo. Saludos y bendiciones. Sí, ya tú sabes. Para la pista, en cualquier momento ya vos. Qué bueno, cuánto me alegro, mi hermano. ¿Viste que pasa rápido? Un añito pasa rápido, mi hermano. Qué bueno. Saludos. Saludos y bendiciones. Oye, antes de empezar, hermanos y hermanos, quería hacer esta directa por varias razones por el Facebook. Primero porque hace ratico que no pasamos por aquí, pero quería hacer una directa hablando de ciertos temas, pero antes de caer en el tema religioso, quería advertirle a las personas que nos solicitan amistad, que no tengan fotos, que el perfil esté vacío, que no tengan ninguna razón o evidencia de que realmente es un perfil que corresponde a una persona. Nosotros no lo estamos aceptando. Otra cosa es las personas que están mandando mensajes con temas para adultos, triple X, los estamos bloqueando y los estamos reportando. Entonces no pierdan su tiempo en esas cosas, porque en realidad a nosotros no nos interesa tener 10.000 ni 50.000 personas por aquí, porque no es el motivo que nos mueve. O sea, no es la razón que nos mueve a nosotros estar transmitiendo por aquí. Lo otro es, bueno, por supuesto, agradecerle a las personas que participan en los seminarios, que ya estamos terminando, y mucho agradecimiento a los que ya se están anotando para la próxima ronda, de verdad. Quería también decirle a algunas personas que nos escriben de manera descompuesta, exigiéndonos, reclamándonos cosas que en realidad nosotros no son ni ahijados de nosotros, ni nosotros le hemos entregado ni una postalita, ni siquiera nos hemos visto. Y entonces recuerden que hay que entrar despacio, que hay que reclamarle a quien le hizo la barbaridad, no a quien lo quiera ayudar, ni mucho menos. Entonces, que esto en realidad lo hacemos porque queremos, porque entendemos que es parte de lo que queremos hacer en la vida, para desmistificar muchas cosas, no para estar desmintiendo constantemente las cosas por ahí, ni mucho menos, sino para hacer un espacio de reflexión. Y de verdad, el que no esté de acuerdo con nosotros lo entendemos, así como nosotros no estamos de acuerdo con muchas cosas, y sencillamente lo que hacemos es no mirarlo ni participar. Así que no nos vamos a molestar por eso, queridos hermanos y queridas hermanas. Gracias por aquí, Ricky, ya te veo. Saludos y bendiciones. Qué bueno que estás mejor, hermano. Hacía rato no sabía de ti. Ya sé que estás listo para empezar a manejar allá abajo en Miami los camiones. Qué bueno. Saludos y bendiciones. Me alegro muchísimo que se encuentren bien. Claro, sí, no. Entonces, Yuba, oye, que tiene tanto tiempo por aquí. Saludos, Yuba. ¿Cómo están las playas Candelaria? Oye, entonces después escriben, ya vos escuchas esto, te escriben, y entonces si le respondo, entonces que no soy humilde. No sé qué, o sea, el defenderse significa
falta de humildad. Sí, 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 saludos y bendiciones. Oye, a los maestros esos que andan por ahí mandando a estudiar a todo el mundo, mándenme WhatsApp y cuánto es el derecho para ver si me anoto en esas clases, porque de verdad que están geniales. Entonces mándenme el WhatsApp, esos maestros que andan por ahí por las redes mandando a estudiar a las personas. Mándenme para acá el número de WhatsApp a ver si me anoto, a ver si aprendemos un poquito más. Nos dicen que el saber está repartido. Mal empleado, pero está repartido. Pero está repartido. Entonces saludos y bendiciones. Gracias por esos corazoncitos. Compártanme la directa, que hoy vamos a hablar de algo importante que tiene que ver con la religión y que tiene que ver con la gran confusión que nos han causado, porque nos han causado, y siempre en nuestro proyecto, mis queridos hermanos, ustedes saben que nos ponemos del lado de la mayoría, aunque eso no quiere decir que la mayoría tenga la razón siempre, pero sí nos vamos a poner en el lado de la mayoría porque también somos consumidores de todo esto. No podemos mentirle a todos ustedes que forman parte de la familia de los dinosaurios. Queríamos hablar en primera instancia de un tema que ha recobrado vida otra vez, este tema, y tiene que ver con el cuchillo y la ceremonia de Iret de Cután. A través de varios videos de hermanos que se dedican a desmentirse unos a los otros constantemente, y no se dedican, mis hermanos, a mostrar las evidencias. Solamente hacen transmisiones para desmentirse y demostrar cada cual el pedacito de la verdad que le tocó. Entonces realmente hay varios hermanos que transmiten estas cosas, y yo creo que aunque ambas vertientes tienen razón, a la misma vez ambas vertientes están equivocadas. Javito, hermano, saludos y bendiciones. Voy a explicar por qué nosotros consideramos que ambas vertientes tienen razón, pero ambas vertientes también están equivocadas. Vamos a explicarlo para ver si nos hacemos entender, queridos hermanos y queridas hermanas. Miren, cuando estas personas, estos hermanos, que además dicen ser estudiosos y le creemos que sean estudiosos, aunque creo que para que una persona se pueda llamar historiador, tendría que transcurrir ciertos años en la vida de uno, porque, a ver, por ejemplo, 5 o 6 años de la primaria, 3 de la secundaria, 3 del preuniversitario, después la universidad, 24 o 25 años salimos de la universidad aproximadamente, y entonces después que salimos de la universidad no entendemos nada todavía, empezamos a laborar y llegamos a los 30 años, y yo no creo que una persona que tenga 30, 32, 33 años se pueda denominar como un investigador, historiador de profundo, quizás un gran lector. Saludos y bendiciones, Ilenia, gracias por estar por aquí. Quizás un gran lector, un ávido lector, sí, pero ya de investigador y eso no, porque ya caería en el plano de la autosuficiencia. Entonces vamos a hablar siempre como consumidor de ese contenido que para mí está causando y siempre ha causado más confusión de lo necesario. Bien. El otro día alguna persona hizo una directa demostrando que en el esbardo o el bardo para los puritanos, ¿no?, en Matanza, siempre existió el babalao que participaba y que hacía estas cosas, pero puso un límite de feminita para acá. Está muy bien, genial, de verdad que estuvo genial eso. Pero hay cosas que se escapan de la realidad, y que no se mencionan, yo creo, no adrede, pero creo que no se mencionan para evitarse más problemas históricos. Hay una realidad histórica, queridos hermanos, y esto quizás no va tanto para los hermanos cubanos que conocemos esta situación, sino para los que están afuera, que están iniciados y que se confunden, al punto que, por ejemplo, a mí alguien me dijo el año pasado, no hace mucho, que en Venezuela estaban exigiendo que para el Orba
podía raspar, tenía que obligatoriamente tener la ceremonia de Irete Kután. Cosa más fácil que hoy en día, porque como hoy día todo se compra, cualquiera va y paga y se hace la ceremonia de Irete Kután y se acabó el problema. Pero estaban menospreciando a aquellas personas que tienen pinardo, que tienen cuchillo, solamente. Entonces, hay preguntas que yo creo que hay que respondernos. O a nosotros no, que hay que responderle a la comunidad, que hay que responderle a los consumidores de ese contenido, porque es flojo el argumento. Y perdónenme que se lo digo con el mayor respeto, lo estoy hablando como consumidor, no como aquella persona que tiene el derecho a valorar y hacerse un criterio de lo que le están diciendo. Pero esto siempre es con el mayor respeto. Hay verdades históricas que no se pueden soslayar, que no se pueden esconder bajo ningún criterio. Miren, no lo pueden desconocer. La Ocha llegó antes que Ifá. Eso es una verdad como que el sol sale todos los días. Ni siquiera esas personas lo desmienten. No se puede desmentir. Entonces haríamos la pregunta siguiente. ¿Cuál ceremonia de Irete Kután tenían esas alabas? Habría que respondernos eso. O respondernos, nos perdone, responderle a la comunidad religiosa. La segunda pregunta es, si uno va en Oriate, o Oriate, o Oriaye, porque ahora ya no se puede ni hablar. No se puede ni hablar porque están los perfeccionistas por ahí que además escriben con tremendas faltas de ortografía, pero horribles. Son los que más yoruba hablan. Entonces, si las mujeres no se pueden jurar en Osain, ¿quién hacía el Osain? Deberían responder eso. O sea, que podemos sobreentender, y así sucedió en Cuba, de que muchas ochas que se realizaron en la antigüedad, una persona, hombre, hacía el oro a Egún, el sacrificio a Egún, porque la mujer no efectúa delante de Egún. Otra persona que se le decía el yerbero o el osainista buscaba las hierbas e incluso se recogen datos en los cuales el osainista hacía el osain, el omiero lo hacía el osainista, ¿verdad? Otra persona hacía el raspado y el itaimale. Pero para esa época en que se hacían esos cariochas, no existía el juramento de Osain. No había la ceremonia de Irete Kután. Eso es una realidad que no podemos desconocer. Y que aunque ahora con esta nueva vorágine que ha surgido, tratando de descalificar esa ceremonia, no podemos desconocer ni invalidar a aquellos grandes oriateses que nos hicieron cariocha a todos nosotros y que solo tenían la ceremonia de Pinardo y no tenían Irete Kután. Yo creo que hasta aquí podemos entender esto, porque se nos va el argumento histórico, se nos va la realidad histórica, con el lío de querer tener más guapería cibernética, con el lío de demostrar más conocimiento, con el problema de demostrar que el linaje prevaleció sobre otro y mucho menos. Ahora bien, estas personas, llegó un momento que llega Ifá a Cuba. Ustedes me dicen si estamos mintiendo o no, estamos hablando de realidades históricas. Llega Ifá a Cuba, empieza a mezclarse todo. Y cuando empieza a mezclarse todo, queridos hermanos y queridas hermanas, pienso yo, voy a emplear una palabra que quizás no sea la correcta, pero es la que me viene a la mente. Empiezan a surgir ciertas imposiciones por parte de Ifá para dominar
y no por parte de Ifá, por parte de los babalaos, de algunos babalaos, para seguir teniendo el dominio sobre las casas religiosas que siempre habían tenido. ¿Cuál fue esas imposiciones? Bueno, que todo el que tenía que ejercer como Baoriaté tenía que estar jurado en Osain. Ok, nos juramos en Osain. La otra fue la ceremonia de Iretecután. Ok, nos hicimos Iretecután. Y entonces hubo personas que entraron en rebeldía porque no creían en la ceremonia de Iretecután, debido a que habían trabajado toda su vida con el Pinardo y que aprendieron de sus mayores, de sus antecesores, que eso era lo que le daba cierta autorización para ejercer como Oriaté, siempre y cuando hubiera aprendido con un mayor, hubiera estado al lado de un mayor y el mayor le hubiera hecho lo que tenía que hacerle en el momento apropiado y lo hubiera tenido y lo hubiera autorizado para ejercer esta profesión, porque realmente es una profesión. Ahora bien, yo creo que hasta ahí podemos entender eso, que eso no, yo creo que no cuesta ni mucho trabajo tan siquiera entenderlo. Una persona, hombre, hacía el oro a Egun, un osainista buscaba la hierba, otra persona raspaba, hacía y tal. Y un hombre, un Balo Gun, un hijo de Ogun, efectuaba los sacrificios reglamentarios. O sea que la actividad del nacimiento de un Ocha se repartía la responsabilidad entre varias gente, aunque el responsable principal era el que hacía el trabajo dentro de la Ocha, que eran nuestras antecesoras, nuestras madres, nuestras fundadoras, que eran las que raspaban y hacían Itá y Malé. Así, eso está recogido en la historia. Pues bueno, apareció Ifá, empezó esta mezcolanza con Ifá tan grande, y aparece esta imposición de la ceremonia de Iretecután, y muchos se hicieron las dos ceremonias para no estar buscando problemas, ni mucho menos, para no estar en esta diatriba, porque realmente a nadie le interesaba entrar en esa competencia. Pero fíjense, hay un video en internet, en YouTube. Hay un video en internet, en YouTube, de un señor Oriaté muy reconocido que ya está en Baé, diciendo claramente que, por ejemplo, él no tenía por qué hacerse la ceremonia de Iretecután porque él no creía en eso por estas razones que le habíamos hecho. Pero sin embargo, a veces las personas no entienden bien lo que está diciendo la persona. Sin embargo, este señor dice claramente que sus amigos, que muchos de sus amigos, tanto Obase como Babalao, lo fueron a buscar para hacerse la ceremonia y se la hicieron. Entonces nadie puede, fíjense, estamos hablando de una persona de los años quizás alrededor de 1960, 1970, que ya había aprendido de otras personas que no se le hicieron, pero sus amigos, que eran Obases como él, al agua, que ya están en Ibaé, sí se las hicieron. Por la razón que haya sido, se la hicieron. Y empezaron y siguieron efectuando toda la vida, y empezaron a exigirle a sus ahijados que para hacer los Baoriaté tenían que hacer esa ceremonia. Entonces nadie puede decir que esa ceremonia es de ahora, de ahorita, ni mucho menos, porque las evidencias históricas están ahí. Búsquenlo en internet, porque tampoco lo podemos hacer todo. Ahí está el señor, es un señor de piel blanca, grueso, sentado, hablando de la ceremonia de Iretecután, y cuando a él lo fueron a convencer para hacerse la ceremonia de Iretecután, e incluso menciona el nombre de las personas que lo fueron a convencer. Y estamos hablando de un lagua de verdad,
de los de antes. No estamos hablando de los Lagua de ahora. ¿Entiendes? Ya este señor está en Bae. Y él dice claramente ahí, se puede ver claramente como él dice que todas esas personas, todos sus amigos, se hicieron la ceremonia de Irete Cután con los babalaos. Una cuestión de rebeldía, de no entendimiento. Incluso hay un libro que hizo el señor Lionel Game, Ocheniwo, donde él creo que hace un artículo que le puso a Irete Cután un orden conciliador o un signo conciliador, algo de eso. Algo así, que sería interesante que se estudiara. La realidad es que muchas de las personas, incluso que están ejerciendo hoy en día, solo se hacen Irete Cután. Solo se hacen Irete Cután. Y yo creo que por esa razón no podemos descalificar un trabajo bien hecho. El problema está cuando no se ha tenido maestro y cuando se le confía solo a una ceremonia la posibilidad de hacer algo. Es ahí donde está el problema, ¿verdad? Porque la pregunta a los hermanos que hicieron estas directas sería: ajá, en el esbardo el babalao presentaba la navaja, rezaba la hierba, efectuaba la consagración, efectuaba el sacrificio y en muchos casos hasta hacían el oro álbum. Está bien, pero me estás hablando de Ferminita para acá y de Ferminita para atrás y de Ferminita para atrás, pero para atrás, bien para atrás. Porque acaso la religión de nosotros, esta ocha que nosotros practicamos, empezó con Ferminita. Evidentemente no. Evidentemente no. Y quizás yo estoy equivocado. Quizás no. Pero hasta ahora a mí las evidencias me quedan claras. Y créanme que yo nací en una casa de puro babalao. Puro babalao. Hasta ahora a mí la evidencia me queda clara que el dominio fue más político que religioso. Porque la pregunta que nos haríamos nosotros es: ¿dónde estaba Irete Cután antes? ¿Dónde estaba? No estamos invalidando a Irete Cután, ni mucho menos, para nada, porque invalidar Irete Cután sería invalidar todas las ochas que han hecho estos osbases o estos oriateses que solo tienen Irete Cután realizado. Sencillamente yo creo que podemos llegar al acuerdo, y creo que ese fue el acuerdo tácito en el cual llegaron ambos bandos, por llamarlo de alguna manera, es de respetarse y de entender que la persona que ejerce como Osba Oriate, ante la ceremonia, antes de darle la autoridad a la ceremonia, hay que darle la autoridad al conocimiento avalado por un maestro 2, 3, 4 días los que haya tenido. Es lo que pienso yo, mis queridos hermanos. Pero ponerse a decir a esta altura del partido, como también dice otro hermano por ahí, creo que por TikTok, que la ceremonia del Pinardo es un invento, que eso es mentira, que eso es, en pleno siglo XXI, usted va a desmentir algo que hicieron en el siglo XIX, cuando ni siquiera tiene las evidencias históricas, ni siquiera ha ido a Cuba. ¿Por qué razón yo voy a decir, mis queridos hermanos, que la ceremonia del Pinardo es un invento o es mentira? ¿Y cuál es la razón por la cual yo puedo decir que la ceremonia de Irete Cután es otra mentira? ¿Qué ganamos nosotros con eso? Es la pregunta que yo me hago. ¿Qué ganamos nosotros con eso?
Yo creo que nada. Porque cuando caemos en esta discusión, lo único que hacemos es invalidar nuestras propias consagraciones. Cuando caemos en estas discusiones sin sentido, lo único que hacemos es sacar a la luz pública nuestras propias carencias. Porque ahora yo le pregunto a usted, yo conozco Osbases que solo tienen Irete Cután. Y han raspado 50, 60, 100 cabezas. ¿Qué hacemos con esas cabezas según sus ideas? Igual conozco otros Osbases que nada más tienen Pinardo y no reconocen Irete Cután. Y se basan en el principio que, por ejemplo, Isbaé, con mucho respeto, que yo soy ahijado de Lomí y Lomí no tenía Irete Cután, por lo tanto yo no tengo Irete Cután y no creo en eso. Pero es que desde la época de Lomí, queridos hermanos y queridas hermanas, sí había babalaos, sí habían oriateses que tenían Irete Cután hecho. Y rasparon 1 millón de cabezas. Y eso, hoy en día, tienen 50 y 60 años de coronado. Y de coronada. Y no tienen ningún problema. Así como hay quien tiene las dos, para cuando, como en menú, para cuando se llega a una casa, le preguntan, ¿usted tiene Pinardo? Sí. ¿Usted tiene Irete Cután? Sí. ¿Usted está jurado en Osain? Sí. ¿Usted? Sí. Y sí, y sí, y sí. Y nos volvemos en lo que hemos dicho. Como hemos dicho otras veces, nos volvemos en acumuladores de piedra. Entonces yo creo que en estas discusiones, los únicos que perdemos somos nosotros. ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuál es la ganancia religiosa, histórica, que sacamos nosotros en estas discusiones sin sentido? Es la pregunta que le haríamos a ambos 2-3 hermanos que han hablado de ese tema. Obviando siempre la razón histórica. Obviando siempre el momento histórico en el que han sucedido las cosas. ¿Cuál es la razón? Mira, aquí yo ahora mismo hay un babalao que nos está mirando, que quien lo raspó solo tiene Irete Cután, no tiene Pinardo. Y hoy en día es babalao. ¿Lo vamos a invalidar? Es la pregunta que yo le hago. La pregunta que nos gusta hacerle a las personas cuando tratamos de transmitirle un conocimiento histórico sobre la religión. Tenemos que hacerlo completo. Desde el principio hasta el final. No podemos hacerlo por etapas y decidir que de aquí para allá, sí, yo voy a demostrar que en mi linaje siempre el babalao efectúa porque la mujer no se puede jurar en Osain. Porque la mujer no puede efectuar delante de Egun. Porque la mujer no puede sacrificar animales de 4 patas. Y siempre en el esbardo, siempre, es una palabra muy grande, se efectuó con los babalaos. Pero es que acaso antes que llegaran los babalaos a Cuba no habían esbardo. ¿Alguien puede demostrar lo contrario? Que antes que llegara Ifá, el ejercicio de Ifá a Cuba, no habían esbardo o esbardo en Cuba y no hacían ceremonia. ¿O es que acaso todos los esbardos o los oyó o la tribu que haya sido, todos llegaron jurados en Osain? Evidentemente, la realidad histórica derrumba ese argumento. Que después con la llegada de Ifá se fue acomodando las cosas, pienso yo, a veces con razones religiosas y otras con razones de dominación y de imposición, es otra cosa. Pero al final, esto no es justificando lo mal hecho, ni mucho menos, queridos hermanos y queridas hermanas.
Pero al final de la historia, ambas cosas yo pienso que están bien hechas. Porque no podemos invalidar nosotros a los hermanos que han sido raspados por oriateses que solo tienen Irete Cután. Así como no podemos darle más importancia o más preponderancia o validez a los hermanos que hayan sido raspados por los bases que nada más tengan Pinardo. Porque repetimos, al final de la historia no es la ceremonia lo que te autoriza, sino el haber aprendido, el haber tenido maestros que te autorizaran a ti después a efectuar una consagración como maestro de ceremonia. Que por cierto, eso se dice en la masonería. Eso es un cargo de la masonería, no es un cargo de la OCHA, pero es una manera de decir a la hora de dirigir una consagración. Porque ya no sabemos ni cómo vamos a hablar, porque la gente está muy sensible hoy en día. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque no todas las personas se dejan engañar, pero la mayoría de las personas que están fuera de Cuba empiezan a tomar partido por una cosa o por la otra, sin tener ningún argumento histórico real, porque ni han ido a Cuba, ni han leído la historia, ni han ido a la asociación cultural, ni han leído los libros, ni han vivido en Cuba, ni tienen idea de lo que están diciendo, y siempre con el mayor respeto. Entonces no tomen partidas, caballeros. No tomen partido por una cosa o por otra. Primero averigüen, tengan el conocimiento, no porque se lo diga una persona, ni mucho menos, pero porque sobre todo, y vamos a ser parcial en esto es parcialidad. Si se lo dice una persona de 60, 70 años, 75, 80 años, yo creo que tiene más peso que una persona de 30, 32 años, que apenas está empezando a leer, a leer la historia. Entonces, para mis hermanos en otras partes de este mundo, no tomen partidas a ciegas, a tontas y a locas, porque lo único que están haciendo es dejarse manipular. Nadie puede decir que en Cuba no existían bases con Irete Cután y que eso fue en el año 80 o en el año 90 para acá. Eso es falso. Totalmente falso. Busquen ustedes en internet este video que está en YouTube de este Obá de los Grandes, cuando él habla de cuando apareció la ceremonia de Irete Cután y por qué él no se la hizo, pero que todos sus amigos se la hicieron. Todos se la hicieron. Y ahí, de esa cofradía de grandes bases, es que venimos todos para acá. Y ahí fue donde se formó la división. Y estamos hablando de los años 60 del siglo pasado. Entonces no es algo nuevo. Y muchos de los bases que salieron de Cuba solo tenían la ceremonia del Pinardo. Pero después de los años 70, otros que empezaron a salir de Cuba ya tenían la ceremonia de Irete Cután. Y al día de hoy han raspado cientos y cientos de cabezas, queridos hermanos. Y que tienen la misma validez uno u otro o los dos. ¿Por qué? Porque han tenido maestros, porque han tenido recorrido, porque han hecho las cosas bien y han sido supervisados y autorizados por sus mayores. No es que yo ahora fui, me hice Irete Cután y a partir de ahora yo soy Obá. Las cosas no funcionan así. Igual que yo fui, recibí Pinardo y entonces ya soy Obá. No, las cosas no funcionan así. Y nunca han funcionado así. Por eso hay que hacerle también la aclaración y la salvedad a los hermanos, sobre todo que viven fuera de Cuba, que le entran a mentiras, los manipulan, les dicen realidades que no tienen ningún sentido, pero también hay que ser un poquito suspicaz
Hay que hacer un poquito suspicaz, mis hermanos y mis hermanas. Porque no todo, desgraciadamente estamos viviendo en un mundo demasiado turbio, donde las personas se callan las cosas para manipular a las demás y obtener más rédito económico. Que es válido, yo no estoy diciendo que no es válido, porque tampoco podemos caer en el que aquí todo es lucro, aquí todo, sí, aquí todo es dinero. Es verdad, todo lo hemos pagado. Nadie se cree aquí que le han hecho las cosas de gratis porque nacimos en Cuba y porque vivíamos en casa de mi madrina. Nadie piense eso. Cada ceremonia hubo que pagarla. Cada animal hubo que pagarla. Cada conocimiento hubo que pagarlo. Entonces eso también habla de la importancia del sacrificio que tenemos que hacer nosotros. Pero volviendo atrás, no podemos caer en estas diatribas a veces sin sentido, porque cualquiera que escuche una directa ese día, voy a demostrar que de Feminita para acá, piensa que Feminita es la fundadora de la religión en Cuba. Y antes de Feminita hubo cientos y cientos de personas que ya practicaban la religión en Cuba y que habían efectuado hacía muchísimos años, antes de que Feminita Gómez naciera. Que no le estamos quitando su importancia, no estamos hablando de Feminita, es porque se marcó un periodo de tiempo para demostrar una media realidad histórica, que lo único que puede hacerlo es confundirlos a ustedes. Y desgraciadamente, aunque siempre lo confundan, o sea, uno se pone a hablar con las personas y te dicen, no, yo lo googleé, lo busqué en Google. Todo no está en Google, caballero. Todo no está en Google. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay cosas que ni el más loco de los locos lo dice aquí en directa, ni lo pone en Google, ni lo pone en un libro, ni lo pone en ningún lugar. Porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas. Porque el hecho que yo me haya iniciado no me da el derecho de que todas las personas me tengan que decir las cosas que sepan. No, yo tengo que hacer lo mismo que hizo esa persona para llegar a ese nivel de conocimiento que tiene. Igualito. Pasar los mismos trabajos, dejar de beber, dejar de ir a fiestas. A veces sacrificar tiempo de la familia para el estudio. Exactamente, Yahó, esta religión fue siempre de transmisión oral. Por eso mismo decimos lo que estamos planteando, la tesis que estamos planteando hoy. ¿Dónde está la otra historia? Porque esta religión se empezó a escribir a partir del momento en que llegaron los babalaos. Hay que buscar la otra historia que está escrita en Cuba, en las bibliotecas, en la Biblioteca Nacional, en la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, en las libretas de los antiguos. Ahí está escrita la realidad. Y entonces esa es la que hay que buscar para la hora, para llegar a entender las cosas y poder hacerse un criterio firme uno, siempre con basamento litúrgico, con basamentos históricos. No se dejen engañar más. No partan ustedes siempre del criterio de que porque te lo diga una persona que crea que les pueda decir que me he leído 50, 100 libros con apenas 32 años, 33 años, no es posible, porque ya les expliqué cómo es el sistema de estudio en Cuba. 6 años de la primaria, 6, que se entra con 5 años. Luigi, saludos y bendiciones. Se entra con 5 años en Cuba, en la primaria. 6 que se estudia en la primaria son 11. 11 para 12 años. Se entra en la secundaria y son 3 años. 12, 13, 14. 14 y 15 se sale para el preuniversitario o el tecnológico, que se estudia entre 3 o 4 años en dependencia.
Total que salimos de ahí del estudio preuniversitario o tecnológico con 17, 18 años. De ahí empezamos a trabajar, empezamos a evolucionar, porque en Cuba a esa edad todo el mundo es niño. Así que con 32, 33 años, ninguna persona se puede autodenominar historiador, investigador. Sencillamente es un curioso que ha leído varios libros y ha sacado de contexto la realidad de lo que está sucediendo, o ha manipulado la realidad de lo que está sucediendo. John, mi hermano, saludos y bendiciones. Ayúdenme con corazoncito, que ustedes saben que yo por el Facebook tengo muchas personas que me reportan las directas, lastimosamente, ¿verdad? Y digo lastimosamente porque al final estos hermanos que están transmitiendo esto, aunque no les importe ni les hace falta, ¿no? Pero tienen mi respeto. No simpatizamos en lo personal porque realmente no me gusta que me manipulen. No me gusta que manipulen la inteligencia de las personas, pero allá las personas que se dejen manipular en su inteligencia, allá las personas que se dejen meter tupe, que se dejen meter mentiras y que no sean capaces de hacer preguntas incómodas para las personas, que transmiten estas cosas, que tengan conocimiento verdadero. Porque el investigador, repito, no es solo aquel que se haya leído un libro y que diga que fulano de tal en el año tal dijo tal cosa. No, el investigador es el que lo comprueba. No, John, ante Lidia ya había mucha gente documentando eso. Te lo aseguro que ante Lidia había gente documentando. Aisladamente, pero ya la había. Lo que hay es que ir allí, a la fuente, a la mata, a buscarlo, a leerlo. Esos libros amarillos que están en la Biblioteca Nacional, que están en la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, que están en determinados espacios públicos, que yo no sé si existen o no existen esos espacios públicos, pero creo que sí. Y usted puede consultarlos ahí, vivirlos, respirarlos. Lo demás es mucho bla bla bla. Lo demás es mucho excentricismo. Lo demás es mucho show mediático, utilizando las verdades en beneficio propio. Ciertamente, la persona que tiene Pinardo, yo conozco personas que tienen Pinardo nada más y mantienen el respeto y respetan a las personas que tienen Irete Cután y viceversa, y han trabajado juntos. Incluso ha habido personas que son ahijados de otros. Ani, saludos y bendiciones. Y son ahijados unos del otro. Y no pasa absolutamente nada. Y yo entonces les pregunto, si entre ellos no pasa, si entre nosotros, no pasa absolutamente nada, ¿por qué razón vamos a salir a levantar una polvareda donde en realidad no la hay? Hay que tener muchos cuidados, queridos hermanos. No se dejen manipular. Si van a estudiar o van a opinar sobre un tema, háganlo siempre desde el fundamento histórico para que no los engañen. Manipular la realidad, las evidencias, la historia es otra manera de engañar. Por lo tanto, para el parecer de nosotros, lo que se constituye o lo que se quiso constituir como una clase magistral dejó más duda que respuesta, porque hasta ahora nadie ha hablado de estas realidades históricas. Nadie, es como si llegaran ahí y le dieran curva, como decimos nosotros en Cuba. Si IFA entró después, ¿qué pasó antes?
¿Qué pasó antes? Esas consagraciones que se hicieron antes, ¿qué pasó? ¿Cómo se hicieron? ¿Cómo se avalaron? ¿Por qué se hicieron de esa manera? ¿Y por qué esas personas que se hicieron de esa manera, que nos iniciaron a todos nosotros después, ahora nosotros le vamos a tirar el peso del desconocimiento de una realidad histórica encima? Luis y mi hermano, en realidad no hubo ninguna controversia. Esa controversia es de ahora. Esa controversia sí es de ahora. En Cuba no había ninguna controversia. Eso funcionaba. Eso siempre ha funcionado sin ninguna controversia. La controversia la arman las personas por tal de captar personas, por tal de formar un problema donde nunca lo hubo. Donde nunca lo hubo. Donde todo funcionó de esa manera. Repito, hubo personas que solo tenían Pinardo, hubo personas que solo tenían Irete Cután y hubo personas que la tenían las dos. Y han raspado todas las cabezas de este mundo. Porque yo estoy seguro que muchos no le han preguntado a Sorbá. Muchos no le han preguntado a Sorbá si tiene o no tiene Irete Cután, o si tiene o no tiene Pinardo. Ninguno le ha preguntado porque lógicamente confían en su madrina, en su padrino. Y piensan que esa persona que lo raspó, perdón, tiene esa ceremonia hecha. Pero les repito, mis hermanos, aquí en este momento, ahora, en este momento, en esta directa, hay una persona que está raspado por un Orbá que no tiene Pinardo. Y como él, hay muchos. Y es avalado en estos momentos. Y es avalado en estos momentos. Y no podemos invalidar su Richard Albatorí porque quien lo haya raspado no tenga Pinardo. Luigi, todo eso son cuentos de camino, mi hermano. Esos son cuentos de camino. Te lo digo conscientemente porque eso en Cuba, yo salí de Cuba cuando tenía 40 años. Yo no salí de Cuba con 12, con 13, ni con 15, ni con 30. Salí de Cuba cuando tenía 40 años. O sea, no salí hecho ningún niño. Tengo 55. Y eso nunca se vivió en Cuba. Eso nunca existió en Cuba. Y las personas que leían el manual de Loriatedo, de don Nicolás Valentín en Agarica, se sabía cuál era el problema con eso. Se sabe cuál es el problema con eso. Pero es a lo interno. Y no puedo ser yo quien devele o quien diga una opinión sobre una realidad histórica diferente. Porque sería mi opinión. Pero además de que fuera mi opinión, sería traicionar un legado histórico. Todo el que vivió en Cuba adentro sabe que eso nunca tuvo problema y sabe cuáles fueron las consecuencias por las cuales se llegó a eso. Y saben por qué en el libro ese que le mencioné salen esas dificultades. Su like, saludos y bendiciones. Y saben por qué cuando leen el libro, cuando llegan ahí, le pasan por arriba. Porque todo el mundo conoce cuál es la realidad histórica y por qué él manipuló eso. Eso se sabe. Lo que repito, nadie lo va a decir. Nadie lo va a decir. Porque sería traicionar la historia de un país. Y hasta ahí no llegamos. Pienso yo. Quizás el día de mañana haya alguien que no le importe y diga cualquier barbaridad por aquí. Y diga cualquier barbaridad. Eso yo no lo puedo afirmar porque nunca trabajé con Angarica. Imposible, ¿no? Nació en 1901. No es así. No es así, Luigi. No es así. No es así. Si hay reimpresiones, si hay
reediciones y todo eso, pero no es así. Esa es otra manera de caer en las trampas. Esa es otra manera de caer en las trampas, mis queridos hermanos y mis queridos hermanos. Por eso les digo con el mayor respeto, despacio, no se apuren ante de dar un criterio. Perdón, ante de dar un criterio, de verdad averígüenlo. Y el averiguar a veces lleva el que tienes que ir allí. El que tienes que ir allí y sentarte con los descendientes de Angarica. Aquí hay uno que es descendiente de Angarica. En estos momentos, vaya, en esta directa hay uno que te está escuchando que es descendiente de Angarica, que pertenece a la familia Angarica, porque fue iniciado por esa familia y su padrino de Ifá es un Angarica. Y las cosas no son así. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Y a veces no basta con leer el libro, sino hay que ir al lugar y sentarse con la gente y escuchar lo que no se pone en las redes y vivir lo que no se va a decir nunca hasta que aparezca algún loco por ahí. Fíjense que el más loco de todos los locos que hay en las redes ni siquiera se atreve a hablar de eso. Ni siquiera se atreve a hablar de eso. Porque son realidades históricas que no se pueden soslayar. Que a la luz de este momento en el que estamos viviendo no podemos emitir un criterio de algo que en realidad no tenemos fundamento histórico para decirlo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Respetémoslo los dos. Los Esbardos trabajaban con Babalao. Sí, todos trabajamos con Babalao. La mayoría trabajaban con Babalao. Me atrevo a decirlo así. La mayoría de las casas en Cuba, por lo menos el que hacía el sacrificio, era un Babalao. ¿Me entiendes? Porque ya las personas que tenían pinaldo, que ya estaban cansados, decían, no, ya me duele la cintura, me duele no sé qué, llamen unos Babalaos y que hagan los sacrificios. Así que de una manera u otra, trabajaban con Babalao. Mis queridos hermanos, siempre Ifá tuvo injerencia en nuestras consagraciones. Pero la pregunta es, y espero que algún día la podamos conversar, no en una competencia de sabiduría, porque no tiene sentido y realmente aunque parezca autosuficiente lo que vamos a decir, somos incómodos, porque cuando algo no encaja con la lógica y con la historia, se va a caer solo. Cuando algo no tiene basamento histórico, se cae solo. Entonces ojalá un día de verdad podamos conversarlo abiertamente, pero desde el principio, y nos cuenten a nosotros los consumidores de esa historia manipulada que cuentan casi todo, qué pasó cuando no había Ifá en Cuba. Si ya van a hablar, si ya van a decirlo, pues díganlo. Si ya van a decirlo, cuéntenlo. ¿Qué pasó cuando no había Ifá en Cuba? ¿Qué pasó con esas consagraciones antes de Ifá? ¿Qué pasó cuando el Babalao no existía en Cuba y sí había consagraciones? Cuéntenle al mundo. Yo no lo voy a hacer porque ese tema no lo he puesto yo. Pero ustedes que lo han puesto en las redes constantemente y están manipulando una realidad histórica, yo creo que también tienen la obligación de contar la verdad hasta el final. Así que, nada. Muchísimas gracias, queridos hermanos, saludos y bendiciones. Gracias a las personas que participaron y a aquellos que me los pudieron compartir también y a los que no también. Desde el silencio, de la realidad, gracias a todos aquellos que le dieron like. Como siempre le digo, que la luz de Batalá los ilumine donde quiera que se encuentren en este mundo y que sus bendiciones sean para con ustedes y con toda su familia. Les habló su Orba de Nioríate y Fao Lao Los Batalá. Pasen buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren en este mundo. Nos vemos.